Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la mesa del Grupo 1 que se denomina Músicos de Ida y Vuelta y Colonialidad, que responde a los siglos XVI al XIX y en la que participan distinguidos investigadores. Vamos a comenzar con la participación de Javier Quintanilla Calvi de la Universidad de Salamanca, con su ponencia Con dulce novedad y armónica melodía, música, ciudad y discurso en las fiestas por la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo en Salamanca el año 1727. Tiene 15 minutos para su ponencia, maestro, y de acuerdo a la última recomendación que nos ha llegado anoche, o por lo menos yo la leí anoche, tendremos solo 15 minutos para la exposición. Así que adelante, el tiempo es suyo. Buenos días a todos. Antes de empezar, quisiera agradecer a los organizadores del Congreso y a su comité científico por aceptar mi propuesta de comunicación. En esta oportunidad me referiré brevemente a algunos aspectos musicales relacionados con las celebraciones que en 1727 tuvieron lugar en la ciudad universitaria de Salamanca, en España, con motivo de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Como veremos, se trata de un episodio poco conocido, ocurrido en una localidad ciertamente menos referencial, historiográficamente hablando, que otras grandes urbes hispanas de la época, como Madrid, Sevilla o incluso Lima, pero que en la línea de otros estudios que también han abordado la cuestión de la denominada fiesta barroca a través de casos algo más periféricos, bien creo que puede aportarnos información valiosa acerca de la vida musical en el mundo hispano durante la última parte de la Edad Moderna. En ese sentido, dada la temática particular de esta fiesta específica, creo que este caso también puede sugerirnos algunas ideas interesantes en torno a la experiencia colonial hispanoamericana, eso sí, vista desde el otro lado del océano. Bien. Luego de la muerte de Toribio de Mogrovejo, acaecida en la localidad peruana de Zaña en 1606, tuvieron que pasar 120 años hasta que finalmente, en diciembre de 1726, el Papa Benedicto XIII promulgó la bula que oficialmente lo convertía en santo de la Iglesia Católica. Así, y como ya ocurriera también a propósito de su beatificación en 1679, inmediatamente la noticia empezó a viajar a través del mundo católico, dando pie a júbilos y festejos a ambos lados del Atlántico. Entre ellos, uno particularmente solemne tuvo lugar en Salamanca, donde antes de viajar al Perú, el antiguo arzobispo de Lima había pasado varios años en la universidad como becario del Colegio Mayor de San Salvador de Oviedo. En efecto, precisamente dicha institución fue la que en 1727 se encargó de organizar en la ciudad los eventos conmemorativos por la canonización de su colegial, cuyo desarrollo quedó recogido posteriormente por Nicolás Guerrero en su libro El Fénix de las Becas de 1728. Dividido en 3 secciones, la obra constituye hoy una fuente de gran importancia para los estudiosos del personaje, en tanto que en ella se incluye, además de la crónica detallada de dichas fiestas, una geografía bastante completa de la vida del santo y la historia documentada de su proceso de canonización. Naturalmente, esto hace que la fuente sea interesante también para nosotros, ya que no solo nos proporciona una cantidad significativa de detalles acerca de cómo solían discurrir las celebraciones urbanas en la Salamanca del siglo XVIII, sino que también nos ofrece un marco simbólico cultural concreto de cara a la contextualización de los elementos musicales particulares de una de estas. En ese sentido, dada la forma e intencionalidad en que todos estos datos aparecen expuestos en el libro de Guerrero, la fuente en última instancia da cuenta ya no solo de cómo ciertas prácticas musicales reales pudieron ejecutarse en dicho contexto, sino también del rol simbólico que ellas y en general la música podían alcanzar dentro del mismo como mecanismos de reafirmación de la identidad, el poder y el prestigio de comunidades e instituciones específicas, sirviendo de esa manera como catalizadoras de la urbanidad. Así pues, con el fin de empezar a aproximarnos a estos asuntos, creo que vale la pena hacer una pequeña reconstrucción de los hechos en cuestión, situándolos en el espacio salmantino del siglo XVIII. En ese sentido, lo primero que hay que decir es que los festejos del Colegio Mayor de Oviedo ocurrieron en 2 momentos diferentes de 1727. Primero en enero, cuando la noticia de la canonización del santo llegó a Salamanca, y después en julio, que es cuando tuvo lugar la fiesta grande como tal.
De esa forma, Guerrero cuenta que el 14 de enero, luego de leerse en el Mayor la carta que informaba sobre la canonización, inmediatamente se mandó tocar las campanas en señal de júbilo y se notificó del asunto a las principales instituciones civiles y religiosas de la ciudad, la catedral, la universidad y el ayuntamiento. A este último, además, se le solicitó especialmente que se tocara el reloj de San Martín, que situado en la parroquia del mismo nombre, al lado de la Plaza Mayor, era el que daba la hora a los transeúntes, el reloj que marcaba el ritmo de la ciudad. Finalmente, por la tarde se arrojaron monedas a cebo desde los balcones del colegio y luminarias y antorchas se encendieron en la fachada del edificio. El festejo continuó al día siguiente, 15 de enero, en que además de tocarse nuevamente las campanas, las comunidades de los 4 colegios mayores de la ciudad y representantes de otras instituciones se reunieron para cantar el Te Deum, cito, con dulce novedad y armónica melodía, tan suave que nadie como sus apacibles trinos y gorjeos claros podían atraer más apaciblemente los sentidos embelesados de sus voces. Después cantaron también la misa, en la que luego de la epístola los músicos de la catedral interpretaron un villancico en gloria a Santo Toribio y tras la consagración una pastorela que, según cuenta Guerrero, recordó a los asistentes las tareas del apostólico pastor de la región peruana. El guiño simbólico musical aquí es evidente. Se cantó una pastorela para conmemorar a quien había sido un pastor en el Nuevo Mundo. En cualquier caso, la fiesta grande, la buena, la que incluyó el octavario religioso, corridas de toros y un certamen poético, tuvo lugar a finales de julio de 1727. Se decidió entonces hacer el octavario entre los días 20 y 27 de ese mes en la iglesia de la Purísima de las Madres Agustinas, que era más grande que la capilla del Mayor de Oviedo. En cuanto a la preparación del resto de actividades, estas se coordinaron con los demás colegios mayores de la ciudad, con algunas órdenes religiosas y con el ayuntamiento, al que se le pidió permiso para hacer las corridas de toros en la Plaza Mayor después del octavario. En definitiva, las fiestas que el Mayor de Oviedo pretendía ofrecer requerían la implicación de buena parte de la comunidad salmantina, tanto durante el proceso de organización de las mismas como en su desarrollo propiamente dicho. Así, llegada la tarde del día 19 de julio, víspera del octavario, los festejos arrancaron con una procesión en la que, rodeados del sonido de las campanas de las iglesias de la ciudad, y podemos pensar aquí en la importancia que Strom le da a las campanas en la escena europea, tardomedieval y renacentista, sobre todo, incluso en la época moderna, religiosos y colegiales salieron del Mayor llevando velas encendidas y portando las efigies de Santo Toribio Mogrovejo, San Juan de Sagún y Santo Tomás de Villanueva, la tríada española de santos colegiales. El recorrido, descrito por Guerrero con lujo de detalle, pasó entonces por el convento de San Agustín, por la plazuela de San Isidro, por la de la Hierba y por la de Monterrey, antes de terminar en la iglesia de la Purísima. En cada una de esas paradas, que además estaban adornadas con vistosos altares efímeros ofrecidos por distintas instituciones salmantinas, la capilla de la catedral cantó villancicos, articulando de esa manera el desarrollo de la procesión también en términos musicales. Bueno, para tener una idea de los espacios, una suerte que hay en Salamanca es que más o menos se conservan como en el siglo XVIII, ¿no? Esta es la iglesia de la Purísima. Bien. De ese modo, a partir del día siguiente, 20 de julio, y durante toda la semana, la Iglesia de la Purísima debió convertirse en un espacio sonoro particularmente significativo dentro del entorno salmantino, pues en ella hubo cada día misas en las que se interpretaron más villancicos, oratorios armónicos, siestas musicales y completas cantadas. De hecho, Guerrero señala incluso que la capilla de la catedral, dirigida por el maestro Antonio Yanguas, fue reforzada con músicos de Valladolid y cantantes de la corte, con lo que la sonoridad del ensamble debe haber sido especialmente diferente en dicha ocasión respecto de lo que los salmantinos estaban acostumbrados a escuchar. Por otra parte, como en el júbilo de enero, también aquí se quemaron fuegos artificiales y se iluminaron las fachadas de los colegios mayores, aunque parece ser que mucho del espectáculo visual que estaba planeado no llegó a realizarse por culpa de las lluvias estivales. Sea como fuere, aparentemente la convocatoria de la fiesta alcanzó su máximo punto de asistencia justo después del octavario, con las corridas de toros que se celebraron en la Plaza Mayor de la ciudad entre el 28 y el 30 de julio. Estas muy probablemente involucraron también algún tipo de práctica musical, aunque Guerrero no dice nada al respecto en su libro, cosa que por otra parte quizás debería llamarnos la atención si entendemos que el discurso de este autor, en su discurso la música sirve para exaltar lo solemne de una fiesta que, aunque ciertamente tenía más de una dimensión social, en realidad seguía siendo en primera instancia un evento religioso. En todo caso, Guerrero sí da cuenta de cómo el día en que se llevó a cabo el certamen poético que cerraba los festejos, el 1 de agosto, en la puerta del Colegio Mayor de Oviedo, abrigado por su fachada y adornado por los retratos de Santo Toribio y el obispo de Salamanca, se levantó un estrado para el jurado con un espacio destinado al grupo de músicos, quienes al inicio del concurso cantaron una letrilla que, cito, al caso se había ideado concitando a los ingenios para la batalla. Ellos debían intervenir, además, al pasar de una categoría a otra del certamen.
con lo que la música aquí también articulaba el evento, proyectándose hacia la ciudad por medio del uso estratégico del espacio público. Ahora bien, quizás todavía más interesante que esta música real, referida por Guerrero, resulta la música imaginaria, que presente una y otra vez en los poemas que entonces se leyeron, claramente demuestra el especial valor simbólico e incluso estético que lo sonoro tenía en la España del siglo XVIII como recurso lírico. Ello, en este caso, se puede ver reflejado particularmente bien, por ejemplo, a través del uso poético que los participantes del concurso hicieron de las figuras clásicas de Orfeo y Anfión como metáfora de Santo Toribio. En tanto que, así como ellos afectaban con su música a animales y objetos, reduciéndolos a policía, por utilizar la terminología de la época, de igual manera el arzobispo de Lima había convertido al catolicismo a los indios del Perú por medio del uso milagroso de su voz y su don de lenguas. Así se nota, por ejemplo, en el poema de Francisco Sellalbo que ven en pantalla, el cual creo que transmite una imagen bastante elocuente de cómo la cuestión de la gentilidad indiana se percibía en la España peninsular durante el siglo XVIII, ¿no? Mejor Orfeo, Anfión suave, Toribio con la cítara sagrada en 10 cuerdas de mármol ya templada, un dúo que cantó la mejor ave, entonó en trino grave, de cuya voz el eficaz acento, difundiéndose en cláusulas al viento, selvas movió de incultas asperezas, pues entre las más bárbaras malezas, de rudo clima, aquellos indios broncos, si plantas racionales, eran troncos. En fin. Claro, de más está decir que textos como este, aunque en última instancia no pasan del plano metafórico o literario, de una u otra manera igualmente guardan una estrecha relación con tópicos culturales de base colonial, como el del supuesto poder especial de la música en el proceso evangelizador de las Indias. En ese sentido, tal vez valdría la pena explorar asuntos como este también por medio de fuentes como el libro de Guerrero, que, arraigadas en el imaginario sobre el urbano y su civilidad inherente, yuxtapuesto a lo bárbaro de los indios, bien podrían darnos algunas perspectivas distintas de cara a la comprensión de su relevancia real en la cultura hispana moderna. En ese sentido, aunque ciertamente los indios broncos a los que alude este poema pertenecen a la imaginación histórica sobre el siglo XVI, es decir, de cuando Santo Toribio todavía estaba vivo, quizás no deberíamos perder de vista el hecho que aún en 1727, como hemos visto en la intervención del profesor Weisman, el asunto de la conversión de los indígenas en los márgenes de las urbes indianas seguía siendo un tema de inevitable actualidad. Así pues, como hemos visto hasta aquí, el relato de Guerrero sobre las fiestas toribianas de Salamanca da cuenta, en primer lugar, de un paisaje sonoro urbano indudablemente complejo, cuya configuración no se puede entender sino a través de las dinámicas entre las instituciones de la ciudad y los espacios físicos de la misma. En ese sentido, del texto de Guerrero se puede inferir claramente también el lugar relevante que lo musical tenía en el ámbito salmantino del siglo XVIII como mecanismo efectivo de reafirmación de la identidad y el prestigio de sus distintas comunidades, tal como sucede en este caso con la de los colegiales universitarios. Sus fiestas no habrían sido lo mismo sin el tañido de las campanas de la ciudad, sin las explosiones de los fuegos artificiales y sin la participación de músicos como Yanguas y la Capilla Catedralicia, el ensamble más importante de la ciudad. El relato sonoro funciona, de ese modo, como un vehículo para dejar constancia de su solemnidad y en el proceso del peso simbólico del Colegio Mayor de Oviedo en la realidad urbana salmantina. Precisamente por ello, y como es menester apuntar siempre que se señala la cuestión del poder y la representación vinculados a las prácticas musicales del pasado, parece necesario concluir esta presentación haciendo hincapié en el nada sencillo asunto de la historicidad del relato de Guerrero. Y para ello puede ser interesante tomar en cuenta el documento que ven en pantalla, ¿no?, que corresponde a una página del diario interno del Colegio de los Jesuitas de Salamanca. En ella se alude explícitamente a las fiestas por Santo Toribio, pero, contrario a la grandiosidad con la que lo describe el Fénix de las Becas de Guerrero, aquí figura que estas fueron tan desgraciadas como las nuestras felices, ¿no? Los jesuitas hacen aquí alusión a los festejos que ellos habían hecho poco antes, el 6 de julio, por la canonización de San Estanislao de Cosca y San Luis Gonzaga. Curiosamente, el comentario que aparece a continuación es ni más ni menos que de índole sonora, ¿no?, lo cual parece evidenciar una vez más la importancia simbólica que el paisaje sonoro tenía en las mentalidades de la época. No tocamos las campanas las noches de sus fuegos, del Colegio Mayor de Oviedo, porque no lo pidieron, lo cual se anota por si después dieren alguna queja. En fin, ¿las fiestas entonces habían sido un éxito o un fracaso? Bueno, obviamente, dado que en su libro Guerrero buscaba exaltar a su santo y su colegio mayor, no sería extraño pensar que quizás su relato exageraba un poquito la realidad.
Sin embargo, tampoco el texto jesuítico pareciera haber estado exento de sesgos. De hecho, si uno continúa leyendo la entrada del diario, resulta que allí se describe también un pleito que surgió entre ambas instituciones a raíz de la fiesta del Mayor de Oviedo. En resumen, parece que la gente prefirió ir a las corridas de toros de los colegiales antes que asistir a las vísperas del día de San Ignacio de Loyola, patrón de la Compañía de Jesús, cosa que evidentemente no cayó bien en esa comunidad. Pero claro, ¿podría entonces ser el duro comentario de esta fuente tan solo el reflejo del enfado jesuita? Probablemente nunca lo sabremos con certeza. Eso sí, si algo es seguro, es que en la Salamanca del siglo XVIII, la fiesta urbana, y especialmente lo sonoro de ella, más que un simple entretenimiento o una muestra de devoción religiosa, constituía una baliza fundamental para la expresión de los intereses de todos sus actores. Muchas gracias. Muchas gracias a Javier Quintanilla. Muchas gracias a Javier Quintanilla por su ponencia acerca de Santo Toribio de Mogrovejo, uno de los 5 santos que son como la selección nacional religiosa del Perú, que tan dada a formar selecciones nacionales. Tengo entendido, los organizadores me dirán si sí o si sí bemol, que las preguntas, comentarios, apologías o diatribas se dirán al final de todas las ponencias. ¿Es así? ¿Bemol? Muy bien. Entonces vamos a cederle el uso de la palabra a Natalia Albaladejo de la Universidad de Salamanca, quien compartirá su ponencia Vengan los españoles, vengan los indios, el corpus musical toribiano de la Catedral de Salamanca del siglo XVIII. Adelante, Natalia. Bueno, pues como acabamos de escuchar en la ponencia de Javier, las festividades en honor a Santo Toribio en Salamanca estaban llenas de música, y es lo que voy a compartiros hoy. ¿Qué es y dónde está este repertorio? Todo esto toma como punto de partida esta canonización de Santo Toribio en 1726, y los festejos que se realizaron, como acabamos de ver. Paralelamente al conocimiento de estos festejos, cuando tuvimos conocimiento de ello, que son poco conocidos, se produce paralelamente el hallazgo en el archivo de la Catedral de Salamanca de una única partichela, partida por la mitad, en el que se encuentran escritas unas coplas vinculadas explícitamente a Santo Toribio. Por tanto, ambos factores nos planteó, estos indicios plantearon la posibilidad de que existieran más obras relacionadas con el santo colegial, y efectivamente, al revisar el fondo musical del archivo de la Catedral de Salamanca, se han localizado por el momento 16 fuentes cuya temática gira exclusivamente en torno al prelado, y de las que voy a dar únicamente unas breves pinceladas para que nos hagamos una idea. Así pues, este corpus es extraído íntegro de los fondos musicales conservados en el archivo de la Catedral de Salamanca. Aprovecho también la ocasión para agradecer la disposición y amabilidad de Pedro y de Pepa, que su labor en el archivo hace que la nuestra sea más sencilla, y es importante contar con la colaboración y confianza del personal de los archivos. Los investigadores lo sabemos. Y como decía, este corpus se encuentra íntegro dentro de los fondos de este archivo de la Catedral de Salamanca, pero a pesar de estar cada obra identificada y perfectamente catalogada, estas se encuentran en cajones y apartados diferentes. Por tanto, lo novedoso aquí es que no se había explorado esta relación interna entre estas obras, poniéndolas bajo este denominador común, bajo este paraguas de las celebraciones y festividades que se dieron en torno a Santo Toribio desde finales del XVII, como veremos. Así pues, el corpus consta por el momento de 16 fuentes, de las cuales 15 son villancicos de música vocal con acompañamiento instrumental. Estos se encuentran copiados en partichelas y se encuentran en un estado de excelente conservación, por suerte. Se conserva únicamente el texto de las coplas, no la música. En total tenemos 16 fuentes, una solamente con las coplas, y el resto de los 15 se encuentran en los que 5 están identificados sus autores, 2
los tenemos fechados de forma explícita, 11 de ellos están transcritos completos, y de estos 11 que tenemos transcritos, 5 se encuentran incompletos, pero su reconstrucción es relativamente sencilla. En la mayoría de casos, solamente hay 2 villancicos en los cuales sí faltan 3 partes completas, y de los restantes puede reconstruirse a partir del borrador, y que no en todas las partichelas tenemos el borrador, pero en algunas sí, o solamente faltaría una parte. Por último, de estos 15 villancicos, 8 los encontramos digitalizados. A partir de la autoría aparecida en algunas de las obras, todos ellos maestros de capilla de la Catedral de Salamanca, podemos acotar un periodo cronológico de este corpus que abarca desde finales del siglo XVII hasta aproximadamente el primer tercio del siglo XVIII. Esto es interesante y significativo, puesto que las fechas de beatificación y canonización de Santo Toribio, como podemos ver en la imagen, 1679 y 1726 respectivamente, coinciden con el tiempo de actividad de estos maestros de capilla que aparecen como autores. Y los repertorios se concentran en su mayoría en estos 2 núcleos temporales, el de la beatificación y canonización. Como se puede ver, este proyecto se encuentra actualmente en proceso de elaboración y desarrollo. Se ha planteado como una investigación transversal en la que se pretende ampliar la localización de fuentes en otros archivos, tanto de Salamanca como de Lima y otras ciudades aquí en Perú, en la que paralelamente se trabajen las transcripciones para que sirvan de base a un estudio de mayor profundidad que permita la futura edición de la música y los textos de cara incluso a la posibilidad de que puedan interpretarse en concierto. De todas estas fases, actualmente el proyecto se encuentra en las 2 primeras, la de localización de fuentes y transcripción. Estas transcripciones han revelado no solo la calidad de las obras, tanto a nivel musical como textual, sino también en que es un interesante microcosmos, por así decirlo, representativo de este periodo concreto de finales del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII en cuanto a la notación y escritura musical se refiere. Otro aspecto interesante que hemos observado es que en ocasiones, en algunas partes instrumentales, encontramos nombres de notas escritos encima de las cabezas de las notas que supuestamente no se corresponde con su posición en la clave en la que están escritos. En la imagen de... Aquí, en la imagen de y vuestra izquierda, encontramos que es un fragmento de una parte de violín en clave de sol escrito que pone mi fa, por tanto, podría suponer una práctica de quizás solmización subyacente a la escritura instrumental. En cuanto a los textos, principalmente son de carácter laudatorio, presentando a Santo Toribio como santo colegial, lo cual nos vuelve a conectar otra vez con las celebraciones, ya que el Colegio Mayor de Oviedo fue uno de los principales organizadores. Mencionan sus milagros, su labor evangelizadora, y la retórica y los recursos poéticos de los textos son en ocasiones de carácter dramático. Estas alusiones de todo lo referente al Nuevo Mundo nos muestran una ventana al imaginario colonial desde la perspectiva de su contexto, del contexto de producción de este repertorio, desde el otro lado, desde la península. El valor de este corpus, pues, es que hasta ahora ha estado inexplorado y compuesto por obras de grandes maestros conocidos que, sin embargo, no son conocidas y puestas en relación bajo este eje temático toribiano y que representa un repertorio que une 2 puntos transoceánicos, Lima y Salamanca, que a su vez permite observar la dimensión colonial desde la perspectiva española a través de los textos, que son al final pues, reflejo del imaginario que en esta época se tenía del Nuevo Mundo. También pretende contribuir a la discusión metodológica relativa al proceso de estudio y edición de la música del ámbito hispano de este periodo, que permita ofrecer y ampliar nuevos repertorios a los intérpretes. Y aunque no podamos afirmar con certeza que estos villancicos formasen parte directa de los festejos, sí suponen una ventana que nos permita asomarnos y acercarnos a cómo podrían haber sido musicalmente hablando estas fiestas. No podemos resucitar ni escuchar el pasado, pero a través de estos ejemplos y de estas obras, de su estudio y su interpretación, podemos acercarnos a comprender parte del mundo sonoro que acompañó aquellas celebraciones de julio
de 1720 salmantinas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Natalia Albaladejo de la Universidad de Salamanca. Vamos a darle paso ahora a Daniel Lisa González de la Universidad Estatal Paulista, quien nos hablará de la otra música colonial, documentación sobre músicos no oficiales y de tradición oral en el Brasil colonial e imperial entre los años 1767-1836. Bueno, muchísimas gracias primero a la organización por aceptar mi propuesta de ponencia sobre la otra música colonial. La problemática que yo estoy trabajando es la cuestión de la relativa falta de fuentes musicales en Brasil en relación a otros países de Latinoamérica como Perú, México, Bolivia, Colombia. Y adentro de Brasil, en São Paulo, por su vez tenemos menos documentación que otras regiones como por ejemplo Minas Gerais o Río de Janeiro. Así, en mi proyecto de postdoctorado, yo estoy investigando la documentación censitaria de la colonia y del Primer Imperio y para sacar de ahí toda la información que existe sobre música y sobre músicos, sobre todo, muchos de los cuales tienen en esa documentación su única prueba material de su existencia. Así que se encontraron muchos músicos todavía desconocidos por la historiografía oficial y cruzando esa documentación con la documentación parroquial en la arquidiócesis de São Paulo se puede reconstituir un poco la vida de esos músicos. El territorio en que esos datos se reportan es equivalente a los actuales estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina. La capitanía de São Paulo en el 1765 tiene esa conformación, la provincia tiene esa que es casi el mismo territorio, aparte de la pequeña parte en verde abajo que se independizó en el 1821. Los registros del censo tienen esa conformación básica, tenemos a la izquierda los nombres, ese es un hogar. En ese hogar tenemos el nombre de los ocupantes, el jefe, la mujer, los hijos, los esclavizados, una columna para las edades, otra para el estado civil y la tercera para los colores, blanco, negro o pardo. Pardo puede ser cualquier tipo de mezcla o también indígenas puros. Y la última columna que es la ocupación del ciudadano, acá en el caso Ignacio Xavier de Carvalho, que es organista. Acá André da Silva Gómez, que es un muy conocido maestro de capilla, acá un registro de 1776, y acá se ve entre los agregados que hay un músico, Bernardino José, músico, demostrando la convivencia de los músicos, de los discípulos en la casa del maestro. Y registro como ese por ejemplo es un músico que no se conocía, Apolinario José, que vive de música, ese es Achibaya, 1803, es un músico pardo, y en los registros parroquiales del bautismo de su hijo Joaquín, se ve que él es trombetista, el trombeta Apolinario José Rodríguez. No es un registro común, pero bueno, en ese caso, el registro parroquial documentó el instrumento que tocaba. Así que es una fuente muy rica para los músicos oficiales, los músicos de iglesia, maestros de capilla, organistas, músicos militares como el trombeta ese, pero también aparecieron músicos no oficiales, que es todas las prácticas de música profana, música de origen popular, todo lo que es tradición oral, y también músicos indígenas en las misiones o manifestaciones musicales afro-brasileñas. Por ejemplo, tenemos los foliões. ¿Qué son los foliões? Son músicos 5 o 6 que en la época de las fiestas católicas van recorriendo las casas buscando limosna para la fiesta. Es una tradición muy antigua, esa es imagen de Río de Janeiro, 1841, acá en Minas Gerais, 1875, y es una tradición que sigue viva, acá en Ubatuba, São Paulo, 2018. Y el folião más antiguo que encontramos es Caetano João da Rosa, Folião do Espírito Santo, la folia de Espíritu Santo, en Cochía, 1767. Y su registro de defunción, nos enteramos que era muy pobre, por eso no hizo testamento, y que era hermano de la Hermandad del Santísimo Sacramento. Acá otro folião, que es José Joaquín, que aunque es soldado, vive de las folías, o sea, gana dinero
su ingreso principal son las folías. Las estadísticas al final de los censos distinguen el músico oficial, el músico profesional, de los foliões de cantar en folía. Rabelistas también se encuentran registrados, como por ejemplo João de Souza, rabelista, aquí dice artista. El dicho Souza es rabelista, además de trabajar como escribano en un tabelián. O también Francisco José de Camargo, que nada tiene, es rabelista, o sea, su único ingreso es con el rabel, por eso es pobre. Y casos como Ignacio Méndez, que es un agricultor que no cosechó nada porque se la pasó tocando el rabel en las folías. Eso en São Paulo en 1818. Campaneros, que es una tradición que sigue viva, los varios toques son transmitidos oralmente, que en Minas Gerais sigue seguramente viva. Acá encontramos a Manuel da Paixão Negro, campanero de la Matriz. Custodio Luscuro, 38 años, pardo, según campanero de la Iglesia Matriz. En ese caso, el registro muestra que él vive abajo de la casa del tesorero, así que es una fuente que también muestra las relaciones sociales que a lo mejor otra fuente no mostrarían. Violeros, que son constructores de guitarras, luthiers, también está representado. Por ejemplo, acá encontré en São Paulo, en el 1804, dos violeiros que tienen el mismo apellido, José Francisco de França e Ignacio de França, que viven del oficio de hacer guitarras, uno al lado del otro, y un tercero, João de França, que vive de hacer guitarras y rabeles, todo viviendo en la misma calle. Así que, cruzando con los datos de los registros parroquiales, me di cuenta que era una familia de constructores de guitarras. Son 4 hermanos que transmitieron a un hijo y 2 sobrinos. O sea que encontramos 2 generaciones de constructores de guitarras en la misma calle, en São Paulo, inicio del siglo XIX. Músicos indígenas de las misiones, esa imagen está en la Biblioteca Nacional de Río, pero no es Brasil, eso es Trinidad del Beni en Bolivia. Estudié, por ejemplo, la misión de Embu, que es una antigua misión jesuítica en la periferia de São Paulo, fundada en 1688, donde existe quizá el más antiguo órgano opositivo existente en Brasil del siglo XVIII. Y encontré como 18 músicos en ese aldeamiento, en esa misión, de los cuales destaqué esos dos registros músicos que huyeron de la misión. Uno es Antonio de Silva, 30 años, viudo, músico, huido para Paranaguá. Y el otro que es Matías Fernández, 40 años, organista, huido para el Río de San Francisco. Eso es en 1783, lo que muestra que ahí ya había un organista activo. Y el inventario de los bienes de los jesuitas de Embu, que fueron expulsados en el 1759, lista los instrumentos musicales que se encontraron ahí en la misión. Un órgano pequeño, un manicorde, un bajón, 2 arpas, y abajo una caja donde están 9 faldas y otros adornos de las danzas de los carillós. Carillós es una minoría indígena. Así que puede ser que eso represente una evidencia de los actos de sincretismo cultural entre las prácticas católicas y las prácticas indígenas, que puede ser un ancestro de la danza de la Santa Cruz, que todavía existe en Embu, que es una danza que se hace en honor a Santa Cruz. Congada, que es una manifestación africana, musical, ligada a las hermandades católicas bantu, sobre todo, como Nuestra Señora del Rosario de los Negros o San Benedicto, que es una mezcla de las procesiones católicas con el batuque africano, que era una manifestación criminalizada. Y el resultado era una manifestación sincretizada, como Rugendas lo vio en el 1835. La congada o baile de los congos participaba a veces de manifestaciones oficiales, como acá en el 1794, en el nacimiento de una infanta portuguesa, pero también era criminalizado, como acá en Cananea, en 1766, donde el ejército trató de dispersar una congada. La congada presuponía la coronación de reyes negros dentro de las hermandades que reinaban una monarquía simbólica durante la
la duración de la fiesta, que es una tradición que sigue hasta hoy. Eso es la Hermandad del Rosario de los Negros de Peña en São Paulo, la saqué yo esa foto el año pasado, que es una hermandad que existe por lo menos desde 1755. Acá tenemos el registro de uno de los reyes, Ignacio Rodríguez, súbdito, o sea, esclavo de Joaquín José Pedroso, que fue rey en el 1794, aunque siendo esclavizado. Lo encontramos en el censo en el 1786, acá en la casa de su señor, Joaquín José Pedroso. Tenemos a Ignacio, esclavo. También lo encontramos en el año siguiente, y en el 1793 lo encontramos también. Y la casa tiene agregados, como por ejemplo Domingas, casada con esclavo. No dice con quién, pero probablemente es el nuestro Ignacio, porque es el único esclavizado de la casa. En el 1797 no dice los nombres, solo dice que hay 2 esclavizados en la casa. Y en el 1802 encontramos la información en los censos de que él falleció. Y después fuimos a buscar los registros parroquiales de Peña y encontramos su registro de defunción, en que dice que era pardo, tenía 56 años, fue efectivamente casado con Domingas Forra, o sea, libre, y que fue sepultado en la iglesia de Nuestra Señora de Rosario de los Negros de Peña, abajo del coro. Bueno, para terminar, batuque. Batuque era un término general que los portugueses llamaban casi que cualquier manifestación africana que envolviera canto y danza, sea religiosa o sea profana. Acá en la arquidiócesis hay un proceso contra María Antonia en el 1788, que fue acusada de participar de batuques y furrundús, que eran manifestaciones que eran criminalizadas. Y en las cifras de música para salterio que Rogerio Budaz encontró, su manuscrito muy raro, por el portugués Antonio Vieira dos Santos, que vivía ahí en Paranaguá, eso fue escrito más o menos en 1822, encontramos cifras de salterio para el furrundum y para el batuque de los negros, ahí ya convertido para danza de salón europea. Consideraciones finales: la investigación nos permite conocer no solamente los fenómenos musicales de tradición oral registrado, pero también el perfil de esos músicos, su perfil étnico, socioeconómico, y terminar con la afirmación del profesor Weissman, según lo cual solo una musicología que integre los elementos locales, étnicos o populares con las repercusiones de la música europea dentro de una visión global de la sociedad de nuestro continente puede aspirar a representar un punto de vista latinoamericano. Muchas gracias. Muchas gracias por estos aportes, Daniel, verdaderamente cautivantes para entender que el mundo, efectivamente, el mundo de la música es ancho y en el caso nuestro propio, no tan ajeno. Vamos a comenzar con la ronda de interpelaciones, preguntas y comentarios acerca de las ponencias que se han expuesto ahora, y cuando llegue el doctor Morales Abril le daremos paso a su ponencia para escuchar lo que él tiene que proponernos. Así que cedo el uso de la palabra. Ya hay un primer comentarista. Buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta para Daniel. Daniel, me pareció súper interesante ese levantamiento que hiciste, y yo siempre me pregunté cómo en documentos muy antiguos subsiste y persiste la palabra guitarra. En el caso de Brasil, ¿no? Si consigues entrever en qué momento guitarra, violón, este aparecimiento de Rabelais, ¿no? que está allí escrito, ¿o es Rabeca? Yo puse Ravel, pero es una traducción de Rabeca. Ellos decían Rebeca. Exacto. Entonces me gustaría, me quedé así fijo en este, como se dice, ese trocadillo de palabra, ¿no? Entonces quería un poco que me comentes si tienes previsto hablar algo sobre terminología, sobre
persistencia o histórico de la palabra guitarra, la ausencia o eliminación de esta, la opción por una por otra. Eso es un asunto, y solo para aprovechar, el hecho de estos saberes populares, tradicionales, en la construcción de guitarras, permanecen en las comunidades donde tú lo viste, ¿no? Me dejo entender, el conocimiento técnico de la construcción. Omar trae para nosotros su ponencia Música Antigua de Lima en la Catedral de Guatemala, simplemente para ver cómo circulaban las partituras, las músicas, las obras y los autores. Sin ningún apuro, esperamos que estés listo, Omar. El Fondo de Música del Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala constituye una fuente privilegiada para el estudio de la música y las prácticas musicales hispanoamericanas de los siglos XVI a XVIII. Resguarda el repertorio musical de la Catedral de Guatemala organizado en 3 acervos: libros de canto llano, libros de polifonía y papeles de música. Los 2 primeros contienen exclusivamente repertorio litúrgico en latín y en esta ocasión los vamos a obviar. El acervo Papeles de Música está conformado por al menos 2.820 obras. Había puesto 2.815 cuando propuse la ponencia. Van apareciendo más cosas. Con obras manuscritas en su gran mayoría, alrededor del 88% son manuscritos. A este significativo volumen de fuentes musicales se añaden algunas condiciones notables. Por un lado, nada menos que el 70% de las obras anotadas en papeles corresponde a música sobre textos poéticos, es decir, casi 2 millares de villancicos y géneros afines. Por otro lado, contiene, además de la producción local, repertorio musical proveniente de muy diversas y distantes ciudades del ámbito hispánico, incluyendo los virreinatos de la Nueva España y del Perú, que es de lo que vamos a hablar. A esto se añade el hecho de que muchos papeles de música de la Haga ofrecen abundantes anotaciones que proporcionan información sobre su uso, reutilización y adaptación circunstancial en la Catedral de Guatemala. Aprovechando la valoración de esta información y cruzándola con evidencias de prácticas de copia y de interpretación musicales en la Catedral de Guatemala, en esta ponencia se revisarán las fuentes del Fondo Música de la HAG asociadas o asociables a la Catedral de Lima, en particular las del último cuarto del siglo XVII, periodo del cual el propio Archivo Arzobispal de Lima, que es donde se conserva la música que perteneció a la Catedral de Lima, carece de fuentes musicales de ese periodo, ¿verdad? La principal herramienta que he utilizado para intentar deslindar la procedencia limeña de manuscritos es la comparación de rasgos caligráficos, de modo que las escasas referencias al lugar y momento de producción de determinada fuente permita asociar otro conjunto de fuentes sin información explícita al respecto. Mi intención era ampliarme un poquito más a otros aspectos de la reutilización y adaptación, evidencias de uso circunstancial en Guatemala, pero creo que va a bastar con quedarme con este tema de la caligrafía, que parece tan poco musical. Y puede que lo sea, pero ya vamos a ver por qué sí nos es importante. La identificación de copias realizadas por amanuenses locales, así como de anotaciones circunstanciales añadidas a papeles escritos por copistas foráneos, permitirá asimismo acotar el periodo en que pudo suceder el traslado a Guatemala de papeles copiados en Lima. Cabe señalar, y eso es algo que he venido intentando en los últimos tiempos, quitar el foco de interés en la figura de los compositores. Y es que, al igual que la mayor parte de las fuentes musicales que se conservan en instituciones religiosas hispanoamericanas, los papeles de música del AHAG, le estoy diciendo el Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala, fueron elaborados para ejecuciones puntuales en un contexto específico. De este modo, a mi parecer, hablan tanto o más sobre la práctica musical que de las supuestas ideas del creador individual. Sí que partiré de la consideración de un compositor en particular, pues su identidad es la que me permitirá asociar la procedencia de algunas fuentes musicales conservadas en el AHAG. Vamos a ver cómo es esto. Por aquí, ¿verdad? Sí. Bien, desde hace más de 50 años se tiene noticia de la presencia de composiciones de Tomás, Torrejón y Velasco en la Catedral de Guatemala, referidas por Robert Stevenson en un emblemático trabajo de 1970. En el año 2003 publiqué la edición de 14 de los 15 villancicos de Torrejón que se conservan. Son 14 los recuperables conservados en Guatemala. Ahí está una imagen de la publicación. La manera en la que migró el repertorio no sigue siendo desconocida, y de hecho ahora puedo afirmar, en realidad desde hace rato estoy recordando que en un congreso aquí en Lima, en el 2012, contaba que 3 hipótesis que yo planteaba de cómo pudieron migrar
de Lima a Guatemala, ahora puedo asegurar que no se sostienen. O sea, sencillamente no sabemos cómo llegaron. Y sigue la cosa así, es terrible, ¿verdad? Yo creo que en la medida en la que nos vamos dando cuenta que conocemos menos de lo que creemos es porque hay algún avance en el conocimiento. Bien, ya me perdí. Pero les mencionaba que más de 20 años transcurridos desde esta publicación he tenido la oportunidad de localizar en el AJAG otras copias de esas mismas 15 obras y además ir individualizando e incluso identificando a los copistas locales. No es cierto, el único... Bueno, sí, en realidad sí, ahora vamos a ver. Todos músicos activos en la Catedral de Guatemala, en los locales, por supuesto, en el último tercio del siglo XVII y la primera mitad del XVIII. Indirectamente, la identificación de copistas locales sugiere qué fuentes podrían corresponder a copistas foráneos y es una primera manera de ir acercándonos a el tema que ahorita nos ocupa. Ahora, el número de copias de estos 15 villancicos expresamente asignados a Tomás Torrejón y Velasco en papeles de la Catedral de Guatemala ha aumentado a 29 de los poquitos que conseguí. Ahora, 9 de esas copias carecen de atribución de autor, pero concuerdan con otras sí identificadas de Torrejón. Comparando la caligrafía y rúbrica de las cartas de pago firmadas por Torrejón en la Catedral de Lima, aquí tenemos una imagen de la Catedral de Lima, así como una carta autógrafa suya conservada en la Biblioteca Nacional del Perú, puede determinarse que 2 de los villancicos en Guatemala, ambos fechados por fortuna, son nada menos que autógrafos suyos. Es el único copista al que se le puede poner identidad en la Catedral de Guatemala y que haya sido un músico activo en Lima. Autógrafos de Tomás de Torrejón y Velasco. Se trata de Es mi Rosa Bella de 1679, cuando se cumplieron 10 años de la beatificación de Santa Rosa de Santa María, Santa Rosa de Lima, o la obra incompleta que se llama Aves Flores a 11 voces, de la cual solo se conservan los acompañamientos de cada coro, de 1683. Se podrán dar cuenta que son las obras fechadas más tempranas de las que se tiene noticia de Tomás Torrejón y Velasco, ¿verdad? Lo que se conserva de él está sobre todo en el Cusco y hay algunas cosas en Sucre, y la Púrpura de la Rosa aquí en Lima, ¿verdad? De 1701. Todo lo demás es del último cuarto del siglo XVIII. La fuente única del villancico Angélicas Milicias a 4 coros también ofrece información contextual que será determinante para asociar con Lima la procedencia de un conjunto de papeles conservados en Guatemala. No solo de Torrejón, sino la de al menos un compositor español, ya vamos a ver que 2 en realidad, pero ahorita estoy refiriéndome a un solo copista. La portada dice Angélicas Milicias, esta es la de Aves Flores, perdón, que es autógrafo de Torrejón, pero estamos en esta que dice... lo leo aquí. Angélicas Milicias a 4 coros del maestro de capilla de Lima, don Tomás Torrejón y Velasco, para Santa Clara, año 1687, vicaria de coro, doña Alfonsa de Cárdenas. Ya va avanzando el tiempo, así que mejor voy a bajar. Les resumo que buscando información del Archivo Arzobispal de Lima se puede documentar que Alfonsa de Cárdenas fue maestra de capilla del convento de Santa Clara de Lima, no de Guatemala. Por consiguiente, esta copia, que no conocemos a quién es el copista, pero ahora le voy a llamar copista A, es alguien que estuvo en Lima y seguramente muy cercano al entorno de Torrejón, dado que está copiando la dedicatoria, o cercano al entorno del convento puede ser también, ¿verdad? Si comparamos, por ejemplo, la caligrafía, y ahorita no voy a entrar a detalles de ver rasgos especiales o esenciales para asociar caligrafías que pueden ser muy parecidas entre un copista y otro en realidad. Alejandro Vera tiene un estudio bastante modélico al respecto, ¿verdad? De trazas y trazos de música que se transmite, pero esto tiene además nombres de monjas que se pueden documentar como monjas del convento de Santa Clara de Lima. Por consiguiente, este copista, que vamos a llamar copista A, lo podemos asociar con Lima, a pesar de que aquí claramente nos dice que es de Torrejón. Lo mismo sucede con esta otra obra, Al reloj se os compara, de Nuestra Señora 4, dice, de don Tomás Torrejón y Velasco, maestro de capilla de Lima. Nos sigue dando la referencia explícita de la autoría de Torrejón, aunque el copista no es de Lima. El asunto es que esto nos puede llevar a cotejar con otras obras como esta, que se llama Yo la tengo de Cantarra 4,
del Santísimo Sacramento, y sí dice Lima abajo, pero no sabemos el autor. Estilísticamente podría ser de Torrejón, pero lo cierto es que seguro había muchísimos más músicos de los que yo puedo conocer, e incluso todos los que hemos estudiado esto podemos conocer, como para meter las manos al fuego. Podría ser una obra de Torrejón. Aquí está, no vamos a meter a ver rasgos estilísticos, digamos, los rasgos característicos de la caligrafía, pero este copista A de la Catedral de Lima también nos da algunos autores, como por ejemplo este maestro Asensio, de quien no tengo ninguna noticia, pero nos aclara que es de Lima, y es el copista de Lima, lo cual pues fortalece la idea de que estos papeles llegaron desde aquí hasta allá, que no son pocos kilómetros. Este copista copió varias obras más. Está esta que se llama El Subir María. Bueno, esta es la de Asensio, perdón. Esta otra que se llama Por el Copo de Fuego, que además es de Juan del Vado, es una de las copias de un músico español. Y de todos modos, sí aclara, maestro Juan del Vado en Lima, enero de 90 años, 1690 años, nos está corroborando que el copista pertenece a Lima, pero en este caso está copiando una obra, hasta donde yo sé, Juan del Vado no estuvo en Lima, pero bueno. A través de este copista, por si no se leía claro, con luz ultravioleta sale bonito. A través de este copista B, que lo asociamos a través del copista A, podemos encontrar un tercer copista asociable a Lima. Aquí tenemos una portada escrita por el copista B, pero el contenido de los papeles corresponde a otra mano distinta. Es decir, los papeles los escribió un copista y la portada la puso el copista B, que yo creo que sí es de Lima. Espero que ustedes me crean. El tema es que este copista... no, este es el B apenas. Uy, Dios mío, ya se me acaba el tiempo. Este copista B tiene también unos rasgos muy, muy característicos. Ven que las semibreves, el equivalente como a las redondas, digamos, tienen una forma como de lagrimita. Hay ciertos rasgos, la E de estribillo que se ve ahí arriba, lo encontramos repetido en algunos otros manuscritos, que me permiten asociar ese conjunto de fuentes con Lima. No sabría yo si la catedral exactamente, pero que parece que fue un copista profesional trabajando en Lima y de quien se conservan obras en Guatemala. Pongo muy velozmente una imagen donde compare dos obras. Aquí arriba está de este copista, están los dos de nuevo, la música escrita por el copista C, quiero decir, no, aquí estoy cruzando cables, no es esta la imagen. Aquí se nota que la letra, el texto literario es del mismo copista, que va a ser el copista C, pero no puse, creo que las puse al revés, es esta, claro, aquí está. Una obra que tenía el texto Tormentos de Pena y se le cambió, se le trovó, se diría, a Gorjeos de las Aves. No sabemos el compositor, pero la letra corresponde al copista C y la música quiero decir, al copista B y C. Ya estoy cruzándome cables, estoy cantinfleando, discúlpeme. Pero esto nos permite además asociar una cantidad de obras como esta de Matías Juan de Beana, que se conserva en la Catedral de Guatemala, con la letra y además una música específica que sí corresponde al mismo copista, que aquí estamos identificando como copista C. Ese mismo señor es el que escribió la portada de Cantarico, que vas a la fuente, de Tomás Torrejón y Velasco, y si nos aclara aquí en la ciudad de Lima. Por lo cual podemos asociar al menos 3 copistas y a Tomás Torrejón y Velasco como músicos limeños que escribieron, escribieron no como compositores, sino como copistas, música que de alguna manera vincula y amplía el repertorio que podíamos asociar como un patrimonio de Lima, y que solemos ignorar sencillamente porque no están los nombres de los famosos compositores o porque no nos da alguna información extra, ¿verdad? De las obras vinculadas pensaba poner la lista, pero iba a quedar muy pequeñito, igual no le iban a leer. Basta decir que hay 29 copias de 15 obras de Torrejón y 23 copias de diversas obras, incluyendo 2 compositores españoles, Juan
del Vado y Matías de Beana. Con esto es una invitación precisamente a quizás saltarnos un poquito ya el camino que nos rige la investigación hegemónica, donde se exalta la figura del compositor y estos músicos menores, más artesanos que artistas, que solo copian, no les ponemos mucha atención, pero nos están señalando luces para conocer mejor nuestro patrimonio. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por tu participación, Omar. Y ahora sí vamos a pasar a la ronda de comentarios y preguntas. Había quedado pendiente la respuesta de Daniel a la pregunta que se hizo en torno al uso de términos para designar las variedades de instrumentos de cuerda, ¿no? La pregunta era dos, ¿no? Era la cuestión de la terminología y la cuestión de... sí, lutería, sí. Y continuidad, ¿no? Sí. Bueno, yo no soy especialista en guitarras. Los censos es una documentación que tiene sus limitaciones. Los que lo produjeron no son musicólogos, no son sociólogos, pero solo le interesa anotar lo que la fuente de ingresos de ese hogar. Así que yo encontré como 30 individuos que viven de hacer violas, pero no hay detalles sobre qué tipo de instrumento es. Esa es una dificultad. Yo solo encontré en una de las estadísticas de São Paulo, 1825, una indicación de dos personas que eran tiradores de hilo de alambre para violas, etc. O sea que indica que probablemente esos instrumentos usaban cuerdas de alambre. Creo que ese es más cerca que encontré del tipo de organología de esos instrumentos. Si no, continuidad. Eso, como no se sabe qué tipo de instrumentos son, es difícil saber si continúa o no, pero de esa familia que yo investigué, el patriarca, sobre el cual yo no tengo indicación que él fue un constructor de guitarras, probablemente que sí, si tuvo por lo menos 4 hijos que lo fueron, él vino de Angra dos Reis. Angra dos Reis tiene una tradición de la viola angrense que parece que está extinguida, que ya no existe. Entonces queda la pregunta, ¿será que llevaron ellos esa tradición a São Paulo, a la ciudad de São Paulo? Y después otra pregunta, ¿será que esos constructores de guitarra siguieron con la práctica o no? Eso todavía hay que investigar. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra manito levantada por allá? Hola Daniel, una pregunta. Estos músicos populares no oficiales que tocaban en las calles, ¿sabes más o menos qué formatos musicales utilizaban? Tipo basadanza, pasacalle, pasamesos, ¿utilizaban algún tipo de bajo que era el que estructuraba la música? ¿Tienes algún pruebas de lo que hayan hecho, cómo hayan hecho la música ellos? Desafortunadamente no. Eso es un caso de esos músicos de tradición oral, son tradiciones que siguen vivas y de origen popular, o sea, ni utilizan ni utilizan partituras, ¿no? Claro, igual que pasaba de alguna manera en Europa, pues que los músicos pasacalles sí, pues ya se aprendían el bajo y lo que hacían es pues, improvisar sus armonías y sus melodías, pues, ¿no? Sí. No sé si puede haber alguna conexión entre estos no oficiales de Brasil y los no oficiales. Sería extraordinario si se pudiera hacerlo, pero nosotros tenemos, como yo dije, poca documentación y mucho menos música, así que no tenemos, yo no encontré ninguna relación con partituras o con evidencias de que ellos tuvieran algún tipo de... Lo que yo mostré, furrundum es un tipo de ritmo que creo que ya no existe, pero el batuque es una cosa muy general, así que de esa parte no hay especificidad. Pero de los foliones sí, sigue la folía, no sabemos si hubo cambios. ¿Qué más?
De lo demás son campaneros y constructores de los indígenas. Muy probablemente es una manifestación de música europea, música oficialista de iglesia. Pero de esas músicas populares es muy difícil encontrar documentación más de que lo que se encontró ahora. Muy bien, ¿alguna otra participación en relación a cualquiera de las ponencias? Por allá, por favor. Gracias, Daniel. Vi una ilustración que tiene una calimba y también en la fotografía vi una guitarra como soprano, como de 12 cuerdas. En su inventario están relatados esos instrumentos. ¿Hablas del inventario de los jesuitas? Sí. No hay guitarras en los inventarios, hay arpas. Yo solo puedo hablar por el inventario que investigué acá para esa misión. Pero hay una fuente muy importante que ¿cómo se llama? Cantares de Sion. Es un libro de Marcus Holler, que publicó todo sobre música jesuítica, todo lo que los jesuitas dejaron, todos esos inventarios están analizados en esa obra. Él es mucho más específico que yo en todo lo que toca la música de los jesuitas. Interesante lo de la calimba, ¿cierto? Sí, las calimbas no es la única fuente de calimbas, fuentes iconográficas, pero yo no encontré, por lo menos en los censos, evidencia de qué serían esos instrumentos, si eso sería algo que la gente ganara su vida con eso, o sea, de nuevo la limitación de la fuente, ¿no? Pero es verdad, tiene otras calimbas. Hoy en día no creo que haya en nuestra música tradicional calimbas, pero todo indica que había, porque hay en esa fuente y hay en otras también. Muchas gracias por esas participaciones y preguntas y respuestas. ¿Alguien más? El doctor Leonardo Weissman. Yo en alguna transcripción de manuscritos ahí de la catedral he visto que los arreglos sobre obras anteriores estaban fechados, algunos de ellos. Y te quería preguntar si acá en el caso de las obras que vienen de Lima, los arreglos te dicen algo sobre el primer momento en que se usaron en Guatemala. Sí, ese es un tema fantástico. Igual aquí traía una lista de obras derivadas de las de Torrejón, por ejemplo, pero que son como composiciones nuevas basándose en las de Torrejón. Pero también hay mucha evidencia de adecuación del repertorio que llegó desde trobarle la letra a otras fiestas, aunque, por ejemplo, una del copista A ya trae desde el inicio con la misma mano escritas 2 letras distintas para 2 fiestas. Ahora ténganmele, señores, y mírenle, mis señores. Las adaptaciones suelen ser sobre todo cambios de registro. Por ejemplo, las partes de tiple las hacían con tenores, con todo lo que eso pudo haber implicado. Y de hecho sí hay documentación de una queja de un maestro de capilla que menciona que su antecesor, que era su tío además, hacía esas cosas y atropellando la armonía, ¿verdad? Y entonces solicitaba la contratación de tiples, porque por la falta de tiples sencillamente cantaba una octava bajo la parte de tenor. Eso es lo más común. En ocasiones hay adición de violines, por ejemplo, en el siglo XVIII a este tipo de obras que son de finales del XVII o los primeros años del XVIII. Y en un caso también que es de Torrejón, la obra es a Santa Rosa, se llama De esta rosa tan bella. Se le compusieron unas nuevas coplas en Guatemala, o sea, tanto la música y la letra es otra también. Y esas mismas coplas aparecen en otras obras a Santa Rosa. También traía una lista inmensa de música dedicada a Santa Rosa, que eso abunda en todos lados, por supuesto, ¿verdad? Pero sobre todo llama la atención lo que es más cercano a la época de canonización
de la Santa. Básicamente es lo que podría comentarte. Hay en estas cosas de Lima específicamente, no he visto cosas tan intrépidas como sucede con otras obras, ¿verdad? Donde rehacen y toman la tercera copla como estribillo y rearman ¡ay! Se me olvidó mostrarles una interesantísima que dice que el obsesivo maestro de capilla Manuel José de Quirós escribió Vino a voz sola de Lima y se le echaron otras 4 voces. Es una composición a 5 voces, todo copiado por Quirós, pero él hace constar que se basó en una obra a voz sola que llegó de Lima. Y esa es, por ejemplo, una de las obras que uno podría pensar que llegó de Lima ya en la época de Quirós. La mayoría de las que ahora referí, que están asociadas con estos copistas, tienen anotaciones de maestros de capilla más tempranos, de finales del 17 en Guatemala. Incluso uno que murió en 1693, llamado Nicolás Márquez Tamariz, Marcos de Quevedo y Navas, el sucesor, y Juan Fernández de León, sucesor del otro, y que era oaxaqueño. O sea, la verdad es que había una... A ver, extrapolando, y tal vez es absurdo, pero la migración siempre ha sido súper intensa, ¿verdad? Y creo que con nuestras ideas nacionalistas tendemos a nosotros levantar por ahí unas fronteras culturales donde no necesariamente las hay, ¿verdad? Las fronteras políticas, con eso contagiamos otras cosas. Gracias. Yo me voy a permitir introducir una pregunta y un comentario que tiene que ver con lo que se ha tocado hoy día. En parte porque Omar y yo, cuando hicimos el trabajo del estudio documental y catalogación de la colección Sánchez Garza, que es un fondo de música conventual de la ciudad de Puebla, nos hacíamos algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo es que aparecían unos papelitos pegados encima de los textos o cosidos encima de los textos con una letra? Si la fiesta era para Santa Clara, resulta que esta otra era para San Francisco, y las monjitas no se tentaban el corazón para hacer esas cosas. Le ponían una letra y cantaban la misma música para otra circunstancia. Entonces, esto, por ejemplo, rompe ese paradigma de que el genio tal, fulano de tal, compuso tal cosa para tal circunstancia, ¿no? Y además eran piezas a 4 voces, ¿verdad? Soprano, alto, tenor y bajo, y hasta donde sabemos, ni disfrazados, habían tenores en el convento de monjas. Entonces, ¿quién cantaba? Pues la parte tenor, una soprano, que eso significa poner una octava alta, y el bajo no lo cantaban, pero lo tocaba una monja que se fue quedando ciega, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Leonor de San Pedro, que cada vez hacía más grandes, sus redondas ya parecían así lentes de aumento, ¿no? Entonces, una de las preguntas es, frente a esta concepción utilitaria del arte, no utilitaria, frente a esta concepción suntuaria de que el arte es contemplativo, de que se hace para elevar el espíritu y no sé cuántos, las monjas en lo que estaban pensando es que no puede faltar música, que lo importante en la fiesta es que haya música o que hubiera música. Entonces, ahora le pregunto a Omar por un lado, pero le pregunto a Natalia por el otro, a raíz de la recuperación de los villancicos de Santo Toribio, que ha sido un personaje desde el punto de vista religioso muy importante en el Perú, muy importante en Lima, pero musicalmente no lo hemos tocado y no lo hemos tocado, entre otras cosas, porque el repertorio que le compete a él no está pues en Lima, ¿no? Entonces, como no está en Lima, no se estudia. Bueno, entonces ahora rompiendo estas fronteras, ¿y para qué recuperamos entonces el repertorio? ¿Alguien tiene interés particular en rendirle pleitesía, culto y homenaje a Santo Toribio y Mogrovejo? ¿Ah? Eso me recuerda a la declaratoria del Cóndor Pasa, que según un ministro, quien fue, dice que ahí le trae nostalgias del imperio incaico, ¿no? Con todos estos temas que ahora salen de los manuscritos, ¿qué cosas dicen estos papeles? ¿Qué dicen, por ejemplo, esas letras que mencionan las métricas armonía, la armónica melodía, etcétera? Formaban parte de los villancicos de precisión, que es lo que llamamos aquellos que trataban de reflejar en la música lo que decía la letra. Entonces, es decir, son caminos, ¿no? Y fuentes por donde podemos
aumentar el conocimiento de esa música para saber más de lo que sabemos hoy respecto de la vida y la práctica musical del siglo XVII. Ahora sí quiero saber sus puntos de vista sobre estas cosas. Primero las damas y luego tú, Omar. Efectivamente, estos repertorios en parte han sufrido menos atención que quizás otros que sí que están, como comentabas, Omar, que sí, o comentabas anteriormente, que sí que están reconocidas la autoría y que además esta autoría pertenece a compositores de más o menos calibre o considerados, pero es un discurso que hasta ahora pues ha menoscabado otros repertorios que están sin identificar, pero que no podemos obviarlos, porque si no sí que la construcción del relato en cualquier dimensión, ¿no? En una dimensión de recepción o de simplemente pues de no quedarnos únicamente tampoco en el ámbito de análisis musical, sino que analizando esos textos y estableciendo diálogos entre todas las partes nos dan esa visión mucho más completa. Y bueno, no sé si respondo más o menos, pero efectivamente estos villancicos, algunos pueden intuirse por las grafías, por el puño y letra, que pueden atribuirse a uno u otro maestro de capilla de tal o cual sitio, pero lo importante es que todos juntos forman, pues nos pueden ayudar a entender determinadas prácticas en determinados momentos, que de otra forma pues sí que pienso que quedan sesgadas. Y bueno, y pues muchas gracias. Yo creo que en realidad lo que se puede aportar con la investigación musicológica no tiene por qué cumplir una sola línea, ¿verdad? Una de ellas puede ser recuperar repertorio para hacerlo sonar ahora. Y en efecto, me imagino que usted sigue dirigiendo como desde siempre, ¿verdad? Desde que usted nació dirigiendo, creo yo. Y quienes hacemos música nos dedicamos a hacer sonar esto. Y a mí siempre me ha sacudido muchísimo la pose de muchos colegas, tanto por el lado de la musicología como por la interpretación, de pretender repetir cómo sonó en el pasado, entender eso. Y a mí eso me causa un cortocircuito, sencillamente porque me parece que es imposible, y además hay mucha gente que ha trabajado eso, pero sí me parece importante, y a eso voy a aterrizar a la respuesta, que es necesario conocer digamos que el contexto, las intenciones, los códigos de comunicación, qué era lo que movía esa música, para que lo que yo haga inevitablemente va a tener un aporte, como cualquier expresión escénica, performática, ¿verdad? De la música, el teatro, donde no es un creador, sino que es colectivo, ¿verdad? Incluso aunque fuera el compositor quien toque su obra y quien la copie y esté leyendo su copia, hay un montón de circunstancias que hacen que la experiencia de hacer sonar algo sea social. Entonces, mi idea es un poquito entender cómo funcionó en ese momento para tener el conocimiento y ejercer libremente la potestad que a veces ni la tenemos, pero como intérpretes nos toca ejercer, ¿verdad? Incidir en el proceso creativo. Entonces, yo que le estoy hablando de copistas, ¿qué tiene que ver esto? Pues más bien lo que tiene que ver, a mi parecer, es precisamente entender un poquito el repertorio e ir quitando ese peso que estamos repitiendo desde el centro de Europa del siglo XIX, de crear nuestra identidad y el valor de lo nuestro, exaltando la figura de un compositor, siguiendo ciertos modelos. Entonces, básicamente yo lo que busco es no exaltar de una manera dogmática, pero enfocar a quienes no les ponemos atención, básicamente.
Es decir, entender los contextos, y contexto es siempre un dónde y un cuándo. Nada ocurre en abstracto, todo ocurre en su momento, en su lugar, y creo que estas exposiciones nos han dicho con elocuencia cómo las músicas viven pues, en determinados lugares, cuando se registran los nombres, cuando se registran las actividades, cuando se registran las prácticas. Entendemos mucho más el papel que la música ha tenido en la construcción de las sociedades, en la construcción de las identidades, en la construcción de las mismas obras y en la construcción de los valores que emanan de esas obras. Entonces, comentábamos con Leonardo después de su brillante conferencia que a él y a mí en los comentarios se nos pasó una cosita, un detallito, y tú estarás de acuerdo conmigo en eso. Estas músicas eran funcionales. Se hacían para un momento preciso, la canonización de fulano, la beatificación del otro y la maldición del tercero, ¿no? Pero hoy ya no vamos a canonizar a Santo Toribio, ¿no? Pero estas músicas nos remiten pues a una etapa del pasado que ustedes además nos lo han pintado de manera elocuente. Entonces, ¿de qué se trata? De que nosotros entregamos esto ya en otro contexto. Ya no lo ponemos esto en una función litúrgica, pero lo ponemos en un teatro, en un festival, en un concierto, que nos dice, esto es lo que hacían nuestros abuelos, ¿no? Bueno, les agradezco a ustedes sus aportes, su participación, que enriquecen esta visión que tenemos de la música de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, y a ustedes los invito a que siga la discusión en la pausa para el almuerzo que tenemos a partir de este momento, ¿no? Un apunte de parte de Soy La Vega. Muchísimas gracias a Aurelio y a nuestra excelente primer mesa, muy relacionada con nuestra conferencia de apertura. Muchísimas gracias a todos.